¿Puede ser el Sevilla la sorpresa en esta temporada o acabará descendiendo a segunda división? Lo analizamos en este vídeo de hoy. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Jonai. Ya sabemos lo que es analizar al Sevilla, ya sabemos lo que supone esto para la afición, pero lo teníamos que hacer. Lo teníamos que hacer porque el Sevilla ha pasado en un periodo de tiempo de ser un equipo que peleaba por todo, un equipo candidato a la Champions, a una realidad tanto económica como institucional, como incluso ya diría de la plantilla también, en la que la realidad de Sevilla es que últimamente está más cerca de la segunda división que de puestos europeos. Y hoy vamos a analizar qué es lo que opinamos y cuál es un poco nuestra visión de lo que viene a ser la plantilla y el club, porque sé que tenemos opiniones diferentes, no por los opuestos, pero sí diferentes en cuanto a la construcción de la plantilla, en cuanto a lo que hemos visto en este inicio de temporada. Así que, por empezar un poquito, vamos a poner en contexto de lo que vamos a hablar, porque creo que es importante, Jonai. Ya llevamos varias temporadas sabiendo que este Sevilla no es aquel Sevilla que peleaba constantemente por entrar en Champions, por ganar Europa Leagues. Es un Sevilla muy devaluado por una crisis económica más que evidente y, de hecho, el último mercado de fichajes, y ahora nos metemos a analizar el tema de los fichajes, tiene que dejar salir a Luque Bacchio, tiene que dejar salir a Loic Badé y está cerca de dejar salir a jugadores de la cantera como Juanlu o como Carmona, para traer refuerzos que, pues, por ejemplo, tenemos el nombre de Alexis Sánchez, que es un jugador de renombre, pero viene ya en horas bajas, y jugadores apuestas desconocidas que Antonio Cordón ha tenido que hacer más que nada porque no le quedaba otra que hacer este tipo de apuestas. Julen, este vídeo es flamenco. Este vídeo es flamenco puro porque se puede reventar el tablao. Es decir, venimos de una situación crítica. Tengo que hacer una corrección, perdón, a un concepto que has utilizado, que es el de la crisis económica. Creo que más bien es la gestión económica del club, porque al final la crisis no estamos en el 2009, no estamos en el 2010, ha sido la gestión de lo que hay del actual del Nido y de gente que ya no está como Víctor Horta, por ejemplo, ¿no? Yo creo, si fuéramos una afición sevillista y estamos, por ejemplo, en el colegio o en un bar o somos dos chavales que están en el banco de un parque, tú serías a lo mejor el sevillista un poco más positivo dentro de lo negativo y el contexto grave que hay en el club, y yo sería el dramático, el intenso, el insoportable del grupo, ¿no? A mí, si vamos a hablar del tema fichajes, Julen, es verdad que el Sevilla no tenía mucho margen de maniobra. De hecho, por lo menos, sí hay un aspecto positivo que creo que hay que destacar, que sí, se ha vendido a Badé y Luque Bacchio, pero estoy convencido que si estuviera Horta, se hubieran vendido más baratos estos jugadores. Por lo menos el Sevilla ha vendido a Badé por 25 millones y a Luque Bacchio por 20. Creo que, además, en las dos operaciones sale ganando porque se ficharon por menos cantidad, pero estoy convencido que con Víctor Horta esto hubiera sido más desastre aún. Pero, claro, perdemos al mejor central de la plantilla y perdemos al mejor atacante de la plantilla. Perdemos al atacante que permitió la permanencia del Sevilla la temporada pasada, que nadie se engañe. Luque Bacchio es el que sostiene todo el año pasado, todo, y solo con goles, porque a nivel de asistencias tampoco es que diera muchas. Y cuando vimos ese bajón de Luque Bacchio es cuando vimos que el Sevilla se podía caer otro año rozando el farolillo, la zona roja de la tabla. Estamos viendo también, hay que saber los contextos, y los contextos nos indican que este año parece que la primera división va a tener más competencia que otros años. A lo mejor tenemos una primera división como la del 22-23, si no recuerdo mal, que en la última jornada hasta 6-7 equipos se jugaban por no bajar. Claro, si las soluciones son para fortalecer la defensa y la parcela de ataque, César Azpilicueta, que yo no tengo ninguna duda de que va a ser profesional y que se va a dejar la piel, como ha demostrado en todos los clubes que ha estado en su carrera deportiva, pero yo con César, ahí el tema de las lesiones,
Y hay el tema de que últimamente es un jugador que en el campo le cuesta, le cuesta. Pero es que lo más sangrante de todo es Alexis Sánchez. Y yo puedo confiar a lo mejor en un Alexis Sánchez más maduro. Pero es que Alexis Sánchez ha dicho recientemente en rueda de prensa que se está preparando para estar en forma como un chaval de 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que Alexis Sánchez no llega en su mejor estado de forma óptimo. A lo mejor no físico, pero sí de rendimiento y ritmo. Entonces, a mí, que Alexis Sánchez, que es un perfil totalmente distinto a lo que era Luque Bacchio, me genera dudas de lo que va a aportar Alexis o César Azpilicueta. Y por ir rematando, antes de dejarte dar paso a lo que estoy diciendo, o por si quieres o hacerme un contraargumento, la defensa del Sevilla, vemos hombres como Azpilicueta, Marcao, Nianzú, Ramón Martínez. Cierto que Quique Salas parece un intocable, o los Juanlu Carmona, aunque Juanlu yo creo que va a jugar por delante de Carmona, pero son jugadores con un historial de lesiones muy preocupante, muy preocupante. Y al final esto en una zona como la área defensiva se nota. En portería, vale, Nailan y la jodimos. Vale, perfecto, son dos porteros buenos. La verdad es que a lo mejor bastante superiores a lo que tiene, a lo que debería tener el Sevilla. Pero es que yo no me quiero imaginar cómo Nailan pierda la titularidad, porque una de las razones muchas veces podrá cantar, podrá cometer cantadas, pero al final Naila también salva, ¿eh? Ojo, cuidado. Es cierto que el estilo del fútbol de Sevilla va a cambiar, pero Blacodimos lleva un tiempo sin ritmo. Vamos a ver al Blacodimos del Benfica. Yo también tengo esa incógnita. Porque claro, si lo vemos, se hará con el puesto, pero si no lo vemos, cuidado. Y luego, el tema de la delantera o del tema de quién te genera fútbol ofensivo para que llegue ese balón a los delanteros, yo no veo un 10, un hombre que filtre el último pase. Es más, no veo ni hasta un organizador. A lo mejor la esperanza es Lucien Agumé, pero hay que verlo, que tenga esa regularidad. Y luego arriba, ¿quién aporta los goles de Luque Bacchio? Con la presión que va a haber en el Sevilla, porque el Sevilla no es el Elche, no es el Oviedo, no es el Rayo Vallecano. El Sevilla ya vimos el año que cuando se empezó a torcer un poco la cosa, ya hubo invasión en la ciudad deportiva de la afición. Esto si se prolonga durante la temporada, yo no sé cuántos jugadores van a soportar esta situación en lo psicológico. Entonces, yo tengo muchas dudas de una plantilla que ha pasado hace 5 años de tener un 418 millones de valor, según Transfermarkt, a 118. O sea, es grave para ser positivo. Sería ese sevillista inaguantable, pero creo que estoy dando datos o argumentos suficientes como para que sea yo el sevillista pesimista. Yo creo que Jonay, o sea, es evidente todo lo que dices, pero es que yo ya hace temporadas que cambié el chip y dejé de exigirle al Sevilla que fuera un equipo, que vamos a decir, que pudiera fichar realidades, que pudiera fichar ese tipo de jugadores que se vayan a revalorizar, porque es que la realidad del Sevilla a día de hoy puede ser parecida a la realidad del Elche, a la realidad del Levante, a la realidad del Oviedo, que son equipos que han fichado jugadores que son evidentemente incógnitas. Ninguno de esos equipos ha fichado ninguna realidad. Es decir, nadie ha fichado a un jugador que te vaya a llegar y sabiendo que te va a rendir. ¿Por qué? Porque tu posición en el mercado en pleno 2025 no es ese. Entonces, partiendo de esa base, creo que el Sevilla ha vendido bien, necesitaba vender y dentro de las Uh -huh, posibilidades de venta ha vendido bien, porque a mí, uh -huh. sinceramente, que le saques 25 palos al Bayer Leverkusen por Loic Badé, por mucho que sea el mejor central de la plantilla, a mí Badé, de lo que esperaba de él a lo que ha sido, realmente me ha decepcionado bastante. Luque Bacchio sí que hizo una buena primera vuelta, pero es un jugador que si algo ha demostrado en el Sevilla es ser muy irregular y de hecho habría que irse a los datos, pero la temporada pasada sí que es un jugador que soluciona muchas cosas, pero en temporadas anteriores tampoco había sido ese goleador. Entonces yo creo que siendo conscientes de la situación económica del club y de que tenían que salir jugadores, el hecho de haber sacado más de 40 millones por estos dos jugadores creo que es algo muy positivo de cara a que en siguientes mercados sí que se pueda ya buscar ese tipo de fichaje bueno, se pueda revalorizar y volver a aquel Sevilla que en su momento nos ilusionó tanto. En el tema de fichajes, es evidente que a mí también, Jonay, me generan muchísimas dudas. Creo que, bueno, el tema de Alexis Sánchez, pues es un jugador que posiblemente es una oportunidad de mercado que tienes que hacer en este 2025 porque a lo mejor Alexis Sánchez no lo podrías fichar y es un poco, pues como el tema de Saúl la temporada pasada, pero que evidentemente te sale fatal. A mí lo de Azpilicueta me encaja pensando que el Sevilla puede pasar a jugar con una línea de 5
creo que es el único encaje que podría tener Azpilicueta y en ese sentido me gusta el fichaje, pero yo creo que este tipo de fichajes, Jonay, van más, y entiendo que aquí estarás de acuerdo conmigo, más que al rendimiento deportivo, a lo que puedan aportar dentro de un vestuario que es tan joven. Creo que si algo tienen tanto Alexis como César es experiencia, experiencia y los dos, experiencia en situaciones complicadas, creo que los dos las han vivido y creo que al Sevilla, más allá de Gudel, le falta tener jugadores que sean referencia dentro del vestuario. O sea, hemos visto incluso a Marcao como capitán, que es un poco el ejemplo de lo que no me gustaría tener como capitán, no por culpa suya, sino porque al final es un jugador que desde que llegó en el Sevilla es que no le hemos visto jugar 5 partidos en toda la temporada. Entonces, yo entiendo tu postura y entiendo que los fichajes no son ilusionantes y que el Sevilla evidentemente ha perdido mucho, pero dentro de eso creo que con Almeida estamos viendo un equipo que está compitiendo muy bien, algo que la temporada pasada creo personalmente que no vimos, un equipo que se caía muy fácil, que era muy frágil. Yo estoy viendo a un Sevilla que está compitiendo, de hecho, ir a San Mamés, ponerte 2-0 y empatar el partido creo que es de competir muy bien. Es verdad que contra el Getafe hace un mal partido, pero en la última jornada le gana al Girona. Creo que el Sevilla está compitiendo y está encontrando a Almeida y es algo que creo que la temporada pasada no fueron capaces de encontrar soluciones con lo que tienes, porque hay que ser realista con lo que hay. Es decir, no tengo un extremo derecho al uso, porque no está Luque Bacchio. Bueno, pues entre Alfon, Vargas, Yuque, que se vayan cambiando la posición, que entre Juanlu. O sea, hay que buscar soluciones con lo que hay. Y yo creo que, de hecho, a mí el centro del campo me gusta. Creo que Lucien Agumé tiene que dar un saltito de calidad, porque creo que es el único jugador que puede seguir ayudando económicamente a este Sevilla. Creo que es un jugador que si hace una temporada, no te digo buena, pero decente, creo que es un perfil Premier por el que puedes vender por 20 o más millones y creo que va a ayudar al Sevilla. Y por hablar un poquito también del tema de la portería, hombre, yo creo que si llega Blajodimos es para hacerse con el puesto titular. A mí Naila es un portero que, considerando que creo que ha dado un buen rendimiento, es un portero que nunca me ha convencido y creo que Blajodimos en ese sentido es mejor portero. Me preocupa lo de los centrales, no te voy a decir que no. Me preocupa el gol, aunque a mí lo de Acor Adams me ha gustado en este inicio de temporada y creo que es el fichaje. De hecho, en 3 jornadas ya ha jugado más que en toda la temporada pasada y eso es una buena noticia. Y yo me sigo creyendo, pues bueno, que Isaac le puede dar buenos minutos, que la estrella o la clave tiene que ser Vargas. Confío en que le den minutos a Peque. Creo que el Sevilla tiene más soluciones que los equipos que consideramos o que metemos ya en ese descenso. Respetando todo, porque creo que, a ver, dentro de lo que es vamos, es una sensación acertada. Creo que, no sé, creo que no nosotros, sino en general, creo que nos estamos dejando llevar por las sensaciones del Sevilla, Julen. Yo creo que el Sevilla, creo que en estas 3 jornadas, a pesar de que haya habido 3 partidos totalmente distintos, creo que en San Mamés, que es a lo que me refiero, creo que quien cambia el partido no es que el Sevilla sea un buen equipo, sino el que lo cambia es Luque Bacchio. Creo que es el que hace el factor diferencial y el que hace que el factor diferencial te haga meterte en el partido. Aparte que es la jornada 1 y bueno, en la jornada 1 siempre hay sorpresas. Dudo yo que el Sevilla vaya a poder competir con el Athletic Club en la jornada 24-25, honestamente lo digo. 3 jornadas donde yo no veo una entidad al Sevilla. Yo al Sevilla le veo un equipo que se ha enfrentado al Athletic Club, hizo una segunda parte aceptable, porque la primera hay que decir que pudieron caer 4 y a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Ante el Getafe, bueno, un partido típico de la zona de tabla donde hubo detalles. Y hombre, la victoria ante el Girona, vale, el primer tiempo guay. El segundo tiempo, Nailán, cuidado, porque saca 3 o 4, que es poca broma. Es decir, que evidentemente yo no voy a pedir a Almeida que tenga una identidad en este equipo que viene de lo que viene en 3 jornadas. No, sería injusto. Primero por Almeida, segundo por el grupo de jugadores. Pero a mí el Sevilla no me está diciendo nada. Y luego que Cordón diga, que le pregunten que cuál es el objetivo de Sevilla esta temporada y suelte la parida que soltó, que es el objetivo ser felices, bueno, a mí me parece, honestamente,
Si a mí me preguntan cuando yo era más pequeño, le preguntan a mis padres, miren, ¿cuál es el objetivo de la familia a largo plazo para...? No, ser felices simplemente. Bueno, usted tendrá metas en la vida, ¿no? Usted, quiero decir, evidentemente yo no exijo a nada en Sevilla, ojo, yo no exijo nada en Sevilla, ¿no? Yo no exijo nada en Sevilla ni Europa, ni quedar décimo, ni quedar nada. Pero a mí me cuesta ver, luego decimos, otras plantillas no tiene lo que tiene el Sevilla. Es que muchas veces no es lo que tienes, es lo que estás dispuesto a dar. Y yo en una plantilla que Eyuke se lesiona cada 2 por 3. Peque es una anécdota. Rubén Vargas igual. Rubén Vargas se rompe cada 2 por 3. Isa Romero, como no juega en una doble punta, hemos visto que le cuesta ser delantero único. A Coradas, bueno, es interesante. Puede ser El Salvador. Te lo puedo llegar a comprar. Pero a mí, tal. Y luego, una cosa muy importante. Almeida, aunque haya sido jugador de Sevilla, no se imagina como entrenador, como pierda 3-4 jornadas seguidas. Bueno, no pierda ya, empatar, porque la afición de Sevilla, y perdón si se enfada la afición de Sevilla, creo que tiene otro mal que le pasó al Valencia en su momento, que es seguir pensando que el Sevilla tiene que ser el cuarto, quinto, sexto equipo de España, o que el Sevilla en el campo tiene que jugar como el cuarto, quinto, sexto de España. Y no, esto es una situación distinta. Es volver a tiempos anteriores al 2004 y al 2005. A tiempos humildes, a tiempos de forjar, a tiempos a lo mejor de sacar a canteranos como en aquella época, no voy a decir los nombres porque son espectaculares. Y vamos a ver, yo honestamente, Julen, equipo que en las áreas de momento no tiene un referente, y mira que Quique Salas, por ejemplo, ahora mismo es el mayor defensa que hace despejes en la liga, pero claro, luego esa es otra, el Sevilla, Quique Salas, Carmona, bueno, Juan Luis le quito, Quique Salas y Carmona. ¿Será que no reciben tarjetas amarillas? Vamos a suponer que ya 3 partidos o 4 se van a perder cada uno en esta temporada. Yo, honestamente, veo muchas dudas, muchas lagunas, y en el caso de que Almeida, que yo creo que es un entrenador que, ojo, creo que está dando la cara, creo que está teniendo valentía y coraje para coger la situación desde donde debe enfocar el Sevilla, yo no sé hasta qué punto se va a sostener esto. Y voy a concluir un poco mi opinión, y ya no voy a hablar mucho más. Honestamente lo digo, Julen, creo que al Sevilla, y siento por el derrotismo, pero creo que al Sevilla quizás no le venga mal bajar a segunda división. Quizás no le venga mal, como ha pasado otras veces en otros equipos, dar un paso atrás, porque al final creo que va a poder vender, creo que va a poder sanear, creo que va a poder tener más margen, pero creo que a lo mejor no le viene mal ese paso atrás. En el caso de que se dé, ojo, que seguiría en primera, porque seguir en primera creo que es una agonía, que la exigencia de la competición y de esta afición no va a poder verse esa continuidad. Yo tengo muchas dudas. Yo creo, Jonay, que la clave es salvarse esta temporada. Si no me equivoco, los contratos tanto de... bueno, y Gianocho no sé si al final acaba saliendo libre o no, pero contratos de jugadores como Januzaj y demás se terminan esta temporada. De hecho, por eso Januzaj no ha podido seguir cedido. Creo que al final el hecho de que Marcao se haya bajado el sueldo, el hecho de que a Nianzú creo que también le queda muy, muy poquito de contrato. Creo que el Sevilla está empezando a ver económicamente la luz al final del túnel y esto es importante. Yo es evidente y estoy de acuerdo contigo en que la plantilla es una plantilla muy cortita o vamos a decir muy floja para lo que tenemos entendido que tiene que ser el Sevilla, pero yo, por ejemplo, en el partido del Girona, que sí, es un partido contra el Girona y Nyland para muchas, Quique Salas se infla despejes, Andrés Castrín también, pero es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que el Sevilla haga esto. Quiero decir, ¿por qué no nos sorprende que el central del Levante, por poner un ejemplo, o el central del ¿Mm? Getafe se infle a hacer despejes y nos sorprende que Quique Salas lo haga? Quiero decir, no que nos sorprenda que lo haga él como jugador, sino que nos sorprende que el plan de partido sea este. Es que yo creo que el Sevilla tiene una realidad de un equipo que va a pelear el descenso, pero si es algo que es evidente y que creo que fuera de Sevilla lo tenemos asimilado, entiendo que dentro de Sevilla muchos aficionados también, evidentemente aficionados hay para todo, hay puntos de vista diferentes, pero yo creo que eso es algo que tanto nosotros como mucha gente tiene asimilado. Y dentro de un equipo que va a pelear por descender, pues es evidente que el Sevilla en el 90% de los partidos no va a ser superior, que cuando se ponga por delante en el marcador, haciendo 2 contraataques, porque fue como marcó los 2 contra el Girona, va a tener que defender muy bien y ahí
pues bueno, pues jugadores como Quique Salas o Castrín, que me parece una de las mejores noticias del Sevilla, van a tener que potenciarse, pero es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a esto, Jonay. O sea, yo personalmente, ni creo que la afición del Sevilla puede exigir al Sevilla que juegue al fútbol como si su centro del campo fueran Rakitic, Banega y demás, como si tuviera a En-Nesyri, a Ben Yedder o a X de delantero centro y tuviera X extremos. Yo creo que la realidad es la que es un equipo bajo mínimos que va a tener que tener mucha ímpetu, mucho trabajo, confiar mucho en que si en un partido es Alfon, en el siguiente a Cor Adams y en el siguiente Vargas, si está sano, te marque un gol y a partir de ahí defender bien. Por eso antes hablaba del esquema de 5 defensores que creo que puede ayudar al equipo. Pero creo que hay que empezar a acostumbrarse, o que deberíamos de estar acostumbrados ya, a ver a un Sevilla sufrir en todos y absolutamente todos los partidos. Sí, 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 vamos, quiero decir que yo estoy acostumbrado, quiero decir que me parece el contexto adecuado, lo que tú estás diciendo es lo que debería ver todo el mundo, pero es que de esta zona de abajo, la afición que va a ser más exigente y la afición que va a crear más incendio si las cosas van mal, porque no está acostumbrado el Sevilla desde hace mucho tiempo a pasar estas situaciones, es la del Sánchez Pizjuán. Entonces, eso también va a ser muy importante, porque al final ojalá el Sánchez Pizjuán esté en el fango y piense igual que nosotros, porque significaría, o sea, el Sevilla tendría un plus, o sea, si consigue eso tendría un plus que no tendría otros equipos, porque ya vimos, por ejemplo, en la última Europa League que ganó el Sevilla, como un Sevilla desastroso compite en la Europa League en unos partidos en el Sánchez Pizjuán que se te ponen la piel de gallina, ¿vale? Veíamos a un Sevilla en Liga y veías el Sánchez Pizjuán lleno en la Europa League y era una mística que parecía, vamos, parecía el Real Madrid en Champions, ¿no? Entonces, creo que si eso lo consigue, si la afición se une en ese sentido, pues el Sevilla tiene opciones de generar un plus de ánimo en una plantilla en los momentos críticos. Pero quiero verlo y luego, claro, evidentemente todo influye lo del nido. Creo que va a haber un momento que como la cosa vaya mal, la gente se va a centrar en que salga este señor, pues no sé si por civil o criminal, pero creo que en ese momento no habría que señalar, o sea, no habría que señalar, creo que las energías no habría que desgastarlas. Un ejemplo perfecto para que tome ejemplo Sevilla es el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano tiene la gestión que tiene el césped mal, los jugadores sin cobrar las primas por clasificarse a Europa, no te quiero decir al Rayo B o el Rayo femenino en los estados que tiene que competir en su ciudad deportiva y demás. Pues creo que eso es lo que tendrían que hacer los jugadores de Sevilla y la afición del Sevilla, alejarse de ese desgaste de este señor que está hundiendo al club hispalense y centrarse en lo que es sacar Pero resultados. es que yo creo, Jonay, que en este sentido, esta temporada, por lo menos en esas 3 primeras jornadas, yo sí he visto ese cambio, por lo menos, claro, esto te estoy hablando viendo los partidos en televisión. Sí que me ha dado la sensación de que mientras que el balón está en juego, la afición ha animado mucho al equipo. Y esto creo que viene bastante porque Almeida es un entrenador que si algo ha conseguido es hacer un equipo competitivo, sabiendo las limitaciones, hacer un equipo competitivo, que esto siempre gusta, si el fútbol no te da, por lo menos corre, y creo que esa es una de las claves. Y he visto a una afición protestar pues antes del inicio del partido, en el descanso, en los parones para beber agua, en contra de esa directiva, ¿no? Yo creo que esto es uno de los cambios que para mí, desde aquí, desde la silla del salón de la habitación de mi casa, a 1000 kilómetros de Sevilla, pues me hace pensar que el sevillismo sí que tiene asumido que su realidad en 2025 es muy diferente al 2020. Pero Jonay, los que mejor nos pueden contar su perspectiva son Por supuesto, los aficionados del Sevilla y aficionados del fútbol que están viendo este vídeo, por cómo supuesto. dejároslo en comentarios como lo hacéis siempre, generamos el debate que queráis, lo hablamos en comentarios y Jonay, por apuntar algo que no lo he dicho, pero que es importante, a partir del martes de la siguiente semana, no sé en qué momento estaréis viendo este vídeo, pero a partir del martes, post jornada 4, vais a tener un directo los martes por la tarde aquí en el canal analizando la jornada. Habrá martes en los que esté yo solo, habrá martes en los que Jonay me pueda acompañar, dependerá todo de nuestras vidas privadas, que bastante hacemos con cuadrar horarios, que suele ser más difícil que la gestión del Sevilla. No, bueno, Sí, fuera bromas. A partir de la semana que viene, esperemos que con buenas noticias para el sevillismo, porque habrá ganado ese partido del viernes, estaremos analizando el post de la jornada 4 con las claves de la jornada, el 11 de la jornada y demás. Así que para que YouTube os avise de ese directo y podáis entrar al directo, suscribiros y activar la campanita
Y lo dicho, afición del Sevilla, aficionados al fútbol, dejadnos en comentarios toda vuestra opinión, ya sea de la directiva, de la plantilla, del juego, de lo que sea. Dejárnoslo en comentarios, lo debatiremos muy agustamente y felizmente. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo.